Saludos amigos y bienvenido nuevamente al programa Fundamentos de la Fe. Soy Dalia Dinsi y estoy acompañada con el pastor Raúl Lozano. Pastor Lozano, buenas noches. Muy buenas noches, hermana Idalia. Es un gusto saludarla, como también es un gusto saludar a nuestros amigos aquí presentes y a todos nuestros televidentes que se han enlazado con nosotros para compartir este interesante programa. Así es una serie de 28 temas. Y en esta noche, ¿cuál es el tema que vamos a presentar? El tema en esta noche es por demás interesante. Se llama la unidad del cuerpo de Cristo. Así que este mensaje está presentado desde el Centro Ceneva, desde Villahermosa, Tabasco, México, al mundo entero. Y gracias a Dios que ustedes están en sintonía con su canal 3ABN Latino. Y le damos las gracias a la audiencia aquí presente, pastor. Gracias también porque aquí con los administradores, con los hermanos, estamos pudiendo poner esta campaña y transmitirla también. Es un privilegio para nosotros, estamos muy contentos. De hecho, se siente el calor, el cariño de la hermandad y al mismo tiempo vemos los resultados de la obra del Señor en esta bella tierra. Así es. Bueno, pastor, para comenzar, como muchos de ustedes conocen, nos gustaría ir ante el trono de Dios en oración. ¿Qué tal si tomamos ese momento ahora? Claro que sí. Es nuestro privilegio comunicarnos con Dios, especialmente al inicio de este programa, por lo cual quiero suplicarles, amigos, y los que nos están viendo en la televisión también, inclinen su rostro, por favor. Vamos a cerrar los ojos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tus muchas mercedes hacia nosotros. Gracias. Porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Amén. Esta noche tenemos la oportunidad de sentarnos en paz a escuchar tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú ya tienes determinado el mensaje que nos darás, que es justo el que nuestro corazón está necesitando. Ayúdanos a valorar al cuerpo de Cristo, a apreciarlo y a cooperar con la unidad de Él. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres que sepamos y más aún a vivir como quieres que vivamos. Amén. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Sí. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador bendito, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, en esta ocasión vamos a invitarles a ser deleitados y vamos a bendecir el nombre de Jehová a través de la música. ¿Y quién tenemos con nosotros esta noche? Vamos a ser elevados por una interpretación musical al violín por nuestro amigo, el profesor Timoteo Montealegre. Sí. Él va a ser acompañado al piano por el doctor José David González Bernal. Esta pieza se titula El Salmo 23. Así es, y tan pronto ustedes terminen de ser bendecidos con esta pieza musical, vamos a escuchar el mensaje de la noche en los labios del pastor David Perusquía, quien es capellán en la Universidad de Montemorelos, el campus de Tabasco. Es correcto, eso está ubicado aquí en la ciudad de Villahermosa, en donde estamos llevando a cabo este importante evento. Y el título de la noche es Unidad del Cuerpo de Cristo. Ahora el tiempo es del profesor Montealegre y también el doctor González Bernal, interpretando Salmo 23.
Tengan todos muy buenas noches. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración más. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hoy, otra vez con libertad, podemos abrir la Santa Biblia para escudriñarla. Queremos que nos vuelvas a iluminar para entender la Escritura y que también nos des mucha fuerza para vivir conforme a ella. Sean benditas todas las personas que han de escuchar este mensaje. Y así como el sol sale e ilumina todos los rincones de la tierra, que así al leer tu palabra, todos los que se expongan a ella puedan ser iluminados en lo más recóndito de su corazón y que puedan tomar decisiones para vida eterna. Queremos que Jesús sea nuestro Maestro en esta noche y que en este lugar solamente quede la influencia de tus ángeles y de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de Jesús lo suplicamos. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso, que es la unidad del cuerpo de Cristo o la unidad de la Iglesia de Dios. Y vamos a introducirnos a este tema leyendo un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 133, donde hay un poema muy bonito acerca de la unidad. Y al leer esta introducción, ustedes van a notar que como que este mismo pasaje nos brinda un bosquejo de las ideas que vamos a estudiar. Salmos capítulo 133, versos 1 al 3. Vamos a dar un momento a que lo tengan para que lo leamos juntos. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo dice hermanos? Juntos en armonía. Qué dos palabras tan lindas, dice que es bueno y delicioso, atractivo, deseable, habitar juntos en armonía. Y luego David usa dos comparaciones, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando David compara la unidad de los hermanos como un perfume, es interesante saber por qué será que utilizó esa figura. Ese perfume del cual él habla era el que se usaba cuando se inauguraba el santuario terrenal, y había una chorreadera de ese perfume por todos lados, que servía para ungir el tabernáculo, los muebles, el arca del pacto, el altar del incienso, la mesa del pan, la fuente, el altar del sacrificio, una chorreadera de este perfume oloroso. Y también se echaba sobre la cabeza del que iba a ser el sumo sacerdote, en este caso habla de Aarón, que fue el primero. Moisés lo ungió y otra chorreadera lo bañaba con aceite. Y no solo ellos, también este perfume era derramado sobre los hijos de Aarón y otra chorreadera de pies a cabeza. ¿Dónde está lo importante de ese perfume y que se compara con la unidad? Bueno, hay una lección muy hermosa, hay una amonestación. Dios era el autor de esa receta. Dios le dictó a Moisés cuánto le iba a echar de cada ingrediente para componer ese perfume sagrado. Y era tan sagrado que había una amenaza, que si alguien componía uno diferente, la pena de muerte. Así vemos cómo cuando Dios prescribe algo y desea que algo sea usado de tal modo, hay que tomarlo en cuenta y hay que tener temor y temblor de su palabra. Y así como el perfume era una receta que no debía ser cambiada, si David la compara con la unidad, la armonía, entonces
que nadie agarre monte con otras recetas, que nadie salga con otras ideas diferentes a lo que es la unidad, que es hermoso y bueno para agradar a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Así como Dios era el autor de la receta del perfume, Dios es el autor de la receta de la unidad. Y por unidad tenemos que entender todo lo que Él indica. Unidad en su casa, en sus miembros, en la forma de dirigir los cultos. Unidad acompañada de belleza y orden. Y cuando se alteran las cosas, cuando se quieren meter en la iglesia división o algo distinto a la unidad, entonces también se cae en el desagrado de Dios. Y David también lo compara con el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. El rocío, en estos montes, los que han ido dicen que aún en tiempos de seca, aún en tiempos de sequía, sus tiendas amanecen bien mojadas. No para, es un rocío refrescante todo el año. Y así también la unidad de la hermandad, que es buena y deliciosa, así como el rocío riega la tierra, la beneficia para que fructifique, una buena unidad en la iglesia va a dar frutos para el reino de los cielos, va a beneficiar a nuestros semejantes, y por ende vendrán las bendiciones que dice el 3, Jehová envía bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a ver 3 contextos en los cuales aparece la unidad en este estudio que vamos a tener. El primer contexto que vamos a estudiar, ustedes van a ver que aparece en el contexto de que la unidad es señal de una iglesia verdadera. El segundo contexto, la unidad se encuentra en medio de un combate por la fe del Evangelio. Y la tercera, la unidad aparece en un contexto donde es necesaria para que Dios derrame bendiciones que de otro modo nunca te las daría. Esos son los 3 contextos que vamos a estudiar de la unidad en esta hora. Vamos al primero, el contexto de que es una seña de iglesia verdadera. Y vamos a leer 3 pasajes seguidos en el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 2, dice el apóstol Pablo a los filipenses: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Noten que el sentir tiene que ver con un mismo amor. ¿Por qué será que Pablo decía que tengamos el mismo amor? Vamos a ver en San Juan capítulo 13, verso 35, y aquí empieza la idea que les dije que está en el contexto de que es señal de ser discípulos verdaderos. Juan 13, 35, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con nosotros. Pablo dice unánimes en amor. Jesús explica un poco más, porque así la gente va a creer que ustedes son mis discípulos. Y en San Juan capítulo 17, verso 21, es el último argumento que vamos a utilizar para demostrar que la unidad aparece en el contexto de una señal de iglesia verdadera. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Yo siempre me había preguntado cuando entré a la iglesia. De hecho, una de las cosas que me hacía dudar de Dios cuando no era bautizado era: ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Y lo curioso es que todas dicen que tienen la verdad. Y a veces
le sugería a Dios, ¿por qué no destruyes a todas las religiones falsas y dejas nada más a la verdadera? Y así no va a haber ningún problema en decidir. Y hasta parece que a propósito Dios dejó de existir tantas denominaciones, tantas sectas. Y hay movimientos falsos que son satánicos 100%, dirigidos por Satanás, que se llevan a la raza al desierto, como en el caso de Waco, Texas, y le meten fuego y mueren y pensaban que él era el Cristo, el Mesías. Otros suicidios en masa, la religión del ovni, que invita a sus seguidores a suicidarse. Se suicidaron 49 porque iba a venir una nave extraterrestre a buscarlos para llevárselos a la vida eterna, a otro planeta. La nave nunca llegó, llegaron la policía, los de la morgue. ¿Por qué existen esas cosas? Religiones falsas que llevan al suicidio a sus miembros y otros tantos más que si te metes a averiguar muchas veces no acaban en nada bueno. Tantas denominaciones, así va a estar más difícil, Señor, que la gente decida. ¿Por qué no los matas a todos? ¿Por qué no los destruyes y que quede nada más la verdadera? ¿O por qué tú, cuando ves que está surgiendo un movimiento que no va a predicar tu verdad, por qué lo dejas hacer? Mi hermano, este pasaje me consuela, que a pesar de que hayan tantas religiones, a propósito, Jesús dice: en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La iglesia que más ame, la iglesia que más tenga un espíritu perdonador, la iglesia que más ayude a las viudas, a los huérfanos, la iglesia que esté más empapada de la sangre de Cristo, esa es la iglesia verdadera. La iglesia que no está en contiendas ni pleitos, la iglesia que refleja la unidad del carácter del Padre y del Hijo, que son uno, como dice él. Esa va a ser la clave para que las personas sepan que esa es mi iglesia sobre la tierra. A propósito lo dejó, como que lo metió a concurso, para que el que más ame, esa sea la señal de que está en la iglesia verdadera. Aparte de las cosas que dijimos, de exaltar la palabra, de exaltar sus mandamientos, incluyendo el sábado, de exaltar la historia del crucificado, está la cuestión de reflejar que nos amamos unos a otros, que estamos unidos. En una ocasión leía en las ruinas de un lugar llamado Xcaret, en Quintana Roo, leía una placa que estaba en la base de un cimiento de lo que fue una casa de los mayas. Y ahí decía esa placa una leyenda muy hermosa. Decía que cuando moría alguien de la familia, lo enterraban allí. Si moría la mamá, al rato si moría el papá, lo enterraban en el mismo lugar. Morían los hijos, lo enterraban en el mismo lugar. Y al final, ¿adivina qué? Toda la familia quedaba sepultada en el mismo lugar. Y el pensamiento que tenía al último, la plaquita, me gustó mucho y lo memoricé para incluirlo en este sermón. Decía que se enterraban así todos en el mismo sitio, como una expresión del deseo de que la familia estuviera siempre unida. Y se me hizo bonito ese deseo. Y si hay alguien que quiere que las familias de la tierra estén unidas también, es el Señor Jesús. Y por ahí empieza la unidad, por la casa. Queridos esposos, formadores de familias, la unidad empieza de manera individual. Dejen que Jesús entre a su casa por la única puerta que puede entrar, por la puerta de su corazón, por la puerta del corazón del papá, de la mamá, y fácilmente va a poder ser transmitida a los hijos. La unidad individual lleva a la unidad en familia, y si todas las familias están unidas a Jesús, la iglesia también va a estar unida a Él. Ahí está el secreto, ahí empieza la unidad, o ahí quiere Jesús que empiece, en la casa. Entonces seremos promotores de una unidad hermosa que refleje al mundo que somos parte de una iglesia verdadera.
Vamos a ver el segundo contexto. Dijimos en el contexto de un combate, de una contienda, ahí también aparece la palabra unidad. Vamos a ver en Filipenses capítulo 1. Verso 27. Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Este es un pasaje muy hermoso. La unidad, dijimos, aparece en el contexto de un combate por la fe del evangelio. Si somos una iglesia y vamos a combatir, debemos de estar unidos en fe, en las doctrinas. Por eso cada vez que alguien agarra monte con otra doctrina y se separa, ya se regó el asunto, ya no sirve. Debemos estar unidos en lo que creemos. ¿Y sabes cuánto costó para que tuviéramos este manojo de doctrinas hermosas? Cuando los padres de nuestra iglesia se desvelaban a la luz de las velas, orando, ayunando, y así llegaron a las conclusiones de los estudios bíblicos que ahora tú disfrutas, como el sábado, el milenio. Todo eso les costó a ellos. Noches de estudio, y cuando no podían, se arrodillaban y el Espíritu de Dios caía sobre ellos y los iluminaba. Y ahora nosotros tenemos el manojo de doctrinas y de repente sale algún infeliz diciendo: esta ya no, sin haber hecho ningún esfuerzo por averiguar algo nuevo, según una nueva luz. Pero es algo que trae división y no unidad, y por lo tanto no puede ser del Espíritu de Dios. Qué fácil lo ven. Costó tanto trabajo juntarlo y de repente se levanta uno y la quita de aquí. No le doy crédito al que hace eso, le doy crédito a los que oraron y juntaron este manojo de doctrinas. Y debemos de aprender a jalar parejo, defender las doctrinas con el ejemplo, la alimentación, la vestimenta, todo eso, jalemos parejo. Recuerdo cuando un amigo fue a pedir trabajo a la Coca-Cola, y curiosamente cuando él estaba llenando los requisitos, él era en ese tiempo ingeniero en electrónica, ahora dejó su carrera para ser pastor. Él cuenta que uno de los requisitos que le pedían para trabajar en la Coca-Cola era tomar Coca-Cola. Y no tomen mal el asunto, no crean que vamos a hablar de alimentos, que sí o que no. Lo pongo en otro contexto. ¿Por qué será que la Coca-Cola le exige a sus empleados que tomen Coca-Cola? Sencillo, para que tú te identifiques con los ideales de la empresa. Como que si ellos dijeran: si quieres trabajar en mi empresa y no tomas Coca-Cola, no te identificas con mis ideales, no tienes nada que hacer en esta empresa. Y así, cuando combatimos por el Evangelio de Jesús, debemos estar dispuestos a identificarnos con los ideales de Jesús, con sus doctrinas, en su palabra, todo parejo, así como están en nuestro manual de iglesia. No nada más agarrar lo que me conviene y lo que no lo hago a un lado. Jalemos parejo, identifiquémonos con los ideales de la iglesia de Jesús. Porque podríamos decir lo mismo: si me bautizo y no quiero identificarme con los ideales, entonces ¿qué hago aquí? Hay que jalar parejo en la empresa del jefe, que es su iglesia, y el jefe es Jesús. Promoviendo las mismas doctrinas. También en el combate hay otro aspecto muy hermoso. En la predicación de la palabra, en la ganancia de almas, en los logros de Jesucristo van a haber logros individuales y logros globales. Y hay una lección muy bonita que enseña esto: combatiendo unánimes, que a veces la victoria Dios la puede dar a través de una persona, pero el crédito es para todo el equipo. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que lo ilustra. ¿Y sabes qué difícil es eso para una persona? Hacer algo grande y luego que tengas que compartir el crédito con otros. No, normalmente queremos que se nos dé el crédito solitos.
Conozco a uno que renegaba y decía que él había sido el que había anotado el primer gol en cierto estadio de un lugar y pusieron a otro. No le gustó, dice, yo fui el que anotó el primer gol en ese estadio. Y eso se puede trasladar también aquí. Qué difícil es que los logros individuales quieran ser compartidos con el equipo. Y hay una historia, vamos a leerla en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 9 y 10. Cómo me gusta, es de los valientes de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 9 al 10. Después de Eleazar, hijo de Dodo, nota lo que hizo este individuo. Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y de tanto tirar espadazos, quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Esto es interesante. Él se aventó el paquete solito, matando a tantos que se le quedó pegada la espada en la mano, o la mano en la espada. Y después de que él solito consigue ese triunfo matando a tantos enemigos, tiene que compartir el botín con el pueblo que no hizo nada. Habían corrido, pero regresan a compartir la recompensa y él está dispuesto a compartir su triunfo con los demás. Así también eliminemos de nuestro vocabulario la palabra yo, porque es peligrosísima. Y cualquier triunfo que Dios quiera dar a través de ti, aunque así haya sido, hay que compartirlo con todo el equipo que está combatiendo por el Evangelio. Cuenta una historia africana que en una ocasión un hombre mató a un elefante, pero no lo podía cargar él solito. Sí lo pudo matar él solito, pero ¿cómo se lo llevaba a la aldea? Entonces fue a buscar a los amigos de la aldea para que le ayudaran a arrastrar al elefante. Y ya se armaron, como ellos saben, con tablas, con cuerdas, y entre toda la pandilla empezaron a arrastrar al elefante. Pero dice esta historia que mientras arrastraban al elefante, se les ocurrió ir cantando algo para animarse en el camino, y cantaban un canto que decía: matamos al elefante, matamos al elefante. Y así se iban jalando todo el camino. Y adivina quién no le gustó ese canto. Al que había matado el elefante. Para la procesión y le dice: espérense, espérense, espérense. No debemos de cantar así, matamos al elefante, porque yo lo maté solo. No digan matamos al elefante, digamos yo maté al elefante. Y toda la pandilla le dice: ah, tú lo mataste, pues jálalo tú solo. Y ya no le gustó la idea. No, está bien, vamos a jalarlo todos y vamos a seguir cantando, matamos al elefante. Aunque Dios dé una victoria de manera individual, siempre se va a requerir del equipo. Al combatir por el Evangelio, debemos de compartir los triunfos con todo el equipo. También, combatiendo por el Evangelio, se nos encomienda la tarea de ganar almas y de cuidarlas. Hay un video que les recomiendo que vean, que se llama Batalla en Kruger. Es algo que casi nunca se ve en el mundo animal. Me gusta ponerlo en la escuela. Se trata de una manada de búfalos, un pequeño grupo de búfalos que son atacados por los leones. Y entonces sucede que están agazapados los leones, de repente el búfalo lo huele, se van los leones encima del grupito de búfalos y al más chiquitito que se queda atrás, a ese se le tira el león y cae en el río. Pero no queda ahí el asunto, se meten 2, 3 leones a querer sacar al bufalito del río y no pueden. Y cuando ya lo están sacando,
Viene un cocodrilo y la agarra de la cola y de las patas y se empiezan a pelear por el búfalo, el cocodrilo y los leones. Unos jalan para acá y el otro los jala para el lado. Y el bufalito ahí, entre los dos tirones. Finalmente los leones lo logran sacar a la orilla y se lo quitan al cocodrilo. Y entonces este video, por eso vale la pena ser visto, porque sucede algo que en cierto grado es hermoso, tiene un mensaje muy bonito para lo que estamos diciendo. Cuando los leones logran sacar al bufalito del río y se lo quitan al cocodrilo, ya empiezan a hacer sus planes para comerse, cuando de repente alzan la vista y adivina qué, los búfalos que escaparon se fueron a buscar a una pandilla grande de más búfalos y regresan para recuperar al bufalito y empiezan a cornear a los leones y a corretearlos, y a pesar de que el bufalito había sido atrapado en las garras de los leones y el cocodrilo también lo estaba jalando, se levanta y se lo llevan. Qué ejemplo de perseverancia, qué ejemplo de unidad. Así también nosotros, en este caso, vemos que los búfalos no solo fueron responsables de que el bufalito naciera entre ellos, sino también de cuidarlo. Y que cuando se lo llevó el león fueron capaces de rescatarlo otra vez. ¿Qué te dice eso? Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, no solo somos responsables de que nazcan nuevos conversos en la iglesia, sino también somos responsables de cuidarlos unánimemente. Y si se los lleva el diablo, hay que ir por ellos, hay que ir a buscarlos, arrebatando almas del fuego. Combatir por el Evangelio también implica combatir por el mismo propósito, aunque con diferentes talentos. Y esto puede ser ilustrado con las guerras que han habido. En la Segunda Guerra Mundial hay datos de los pleitos que se llevaron por aire, aviones, amigos contra enemigos. Hay relatos de pleitos que se llevaron en el desierto. Hay relatos de batallas que se llevaron a cabo en la pura nieve, en la selva y en las ciudades. Y para cada situación se requerían habilidades y talentos diferentes, aunque el propósito era el mismo. Y esto lo digo para que veamos que la unidad en la iglesia es igual en el mismo sentir y en el mismo propósito. La gloria de Dios, salvación de las almas, pero Él lo hace a través de diferentes talentos. Por eso es que en la iglesia unos cantan, otros predican, otros escriben, todos tienen una parte que realizar. Combatimos por un mismo propósito, pero con diferentes talentos, con diferentes estrategias. Y vamos a ver la última parte en el contexto de qué aparece el consejo de la unidad para la iglesia de Dios. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Libro de Hechos, capítulo 2. Aquí vemos cómo es importantísimo que entre el pueblo de Dios no haya rencor, no haya odio, no haya ese espíritu de no perdonar. Hay veces cuando alguien se enoja contra otro hasta llega a decir, pues si se llega a salvar esa persona y yo también me salvo, que las casas nos toquen bien lejos allá en la tierra nueva. ¿Cómo podemos decir eso? Ahí todos se van a llevar bien. Y aquí hay un ejemplo de cómo Jesús derramó el Espíritu Santo hasta que había el espíritu de unidad en sus discípulos. A ellos les gustaba pelear quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Tenían envidias unos de otros.
En la Santa Cena todavía estaban discutiendo, habían discutido antes quién iba a ser el mayor en el reino, estaban pensando en un reino terrenal, que Jesús iba a correr a los romanos. Juan y su hermano le mandan a su jefa a pedirle a Jesús que se siente uno a la derecha, el otro a la izquierda, querían puestos terrenales, intereses egoístas. Todo eso estaba cuando Jesús le dice a Pedro, si no permites que yo te lave, no tendrás parte conmigo. Y la lección es que cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, también les lavó el corazón de todo el orgullo y el rencor que tenían. Cuando vieron que su maestro se humilló a agacharse a lavarle los polvorientos pies a todos, empezando con Judas, sintieron feo de que él, siendo el generalísimo del cielo, se agachara a cumplir la tarea que ninguno de ellos había querido cumplir. Y Jesús, sin decir nada, al lavarle los pies, les lavó también el corazón. Entonces, esa fue una, pero después permanecieron orando en Jerusalén. Ya Jesús había ascendido, permanecieron en el lugar donde Él les dijo, con los demás apóstoles, los demás seguidores, y entonces vean lo que sucede. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y lo que sigue, las llamas de fuego. Ese fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿cómo estaban? Dice el verso 1. Unánimes juntos. Nos recuerda un poco el salmo que leímos al principio. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final terminaba diciendo que ahí donde hay armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Y así se cumplió aquí con los discípulos. ¿Cuál fue la bendición que recibieron? Dice el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta entonces, hasta que hubo unidad en su pueblo, les dejó ver bendiciones mayores. Si hubieran seguido los pleitos, los celos y las contiendas, Jesús no les hubiera derramado nada. Y esto nosotros lo conocemos como la lluvia temprana. Y un día va a haber una manifestación más poderosa que la que hubo en Pentecostés, que profetizó Joel. Y si para que hubiera la lluvia temprana, el requisito fue habitar juntos en armonía, para que podamos ver la bendición de la lluvia tardía, un derramamiento mayor del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, que también va a ser acompañado de grandes señales, porque Satanás en el tiempo del fin va a hacer grandes señales. Dios le tiene que dar todavía más a su pueblo para que vean credenciales de lo verdadero. El requisito sigue siendo el mismo, que habiten juntos en armonía, que haya unidad. Si todavía hay pleitos, si todavía hay rencores, disgustos, el Señor no va a derramar nada. Y no solo esa bendición está en mira de recibir un día algo más que lo que fue la lluvia temprana. No solo esa bendición está en mira, un derramamiento mayor del Espíritu Santo, sino también la bendición de la vida eterna, de vivir en la tierra nueva. Nadie va a poder vivir ahí si abriga todavía desunión en su corazón, rencor o un espíritu no perdonador. Es como cuando el escultor hace una figura y le detalla todo lo que tiene que llevar. Eso él lo hace todos los días, la tapa, le sigue detallando con el cincel. Cuando ya está lista, entonces la pone en la punta del edificio. Y una vez que él la ponga en la punta del edificio, adivina qué, ya está lista. No se va a subir otra vez con un andamio, me faltó darle un retoque en la nariz. Si la pone allá arriba es porque ya está lista. Jesús es el escultor.
y todo lo que te tenga que esculpir lo va a esculpir aquí en la tierra, por su gracia y amor. Todo el rencor que te tenga que esculpir te lo va a esculpir aquí en la tierra. Todo el odio, todo el espíritu no perdonador te tiene que detallar todo aquí, porque no va a existir tal cosa de que Él te lleva al cielo y que todavía necesite ser retocado. A ver, te quedó un poco de odio, te lo voy a quitar. No, aquí tienes que dejar que Él te embellezca, porque cuando Él te ponga arriba es porque ya estás listo, porque ya eres igualito a Él. Por eso debemos de procurar la unidad, la armonía, sin rencor, ni nada por el estilo. Es lo que te va a habilitar para que Jesús te ponga en los lugares celestiales. Retomando el caso de lo que decíamos, que hay personas que a veces dicen que piensan que todavía van a ir al cielo y que aún así van a estar enemistados. Eso no es así. Y se me ocurre poner la historia de dos grandes de la Biblia. Imagínate cuando estaban apedreando a Esteban. Esteban muere viendo a San Pablo, perseguidor de la iglesia. Cuando a él lo están apedreando, él ve que el que llegó a ser San Pablo, Saulo de Tarso, consentía en su muerte. La última imagen que él se lleva, que Saulo era enemigo del pueblo de Dios, perseguidor del pueblo de Dios. Y Esteban muere creyendo eso. Pero ahora imagínate que un día Esteban, caminando por las calles de oro de la ciudad, a la vuelta de una esquina se encuentra, adivina con quién, con Saulo de Tarso, que ahora es San Pablo. Ahí podría haber una sorpresa y hasta podría ir corriendo con Jesús y decirle: Señor, aquí hay un error, este cuate no debe estar aquí. ¿No te acuerdas que cuando me estaban apedreando él era uno de los que consentía en mi muerte? Asesino y perseguidor de la iglesia. Entonces Jesús sonríe, estoy imaginando, y le cuento una historia bonita a Esteban. Es verdad que este hombre era perseguidor de la iglesia, pero después de tu muerte, un día cuando él iba a matar más cristianos camino a Damasco, yo me le aparecí. Y él, con temor en el corazón, preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se convirtió en mi discípulo y fue el evangelista más grande que el mundo haya conocido. Y él también sufrió por causa de mi nombre. Lo apedrearon por causa de mi nombre, lo azotaron por causa de mi nombre, naufragó y se desveló por causa de mi nombre, lo corretearon por causa de mi nombre. De los 27 libros del Nuevo Testamento, él escribió 14. Y cuando era viejo, por causa de la palabra de Dios, le cortaron la cabeza por causa de mi nombre. Y por eso está aquí. Él también murió de la misma manera que tú, por causa de mi nombre. Qué historia tan bonita. Y qué bueno que Jesús va a explicar eso a Esteban, si no, Esteban iba a quedar con la duda. Y yo me imagino que se abrazan y se besan y dicen: tú estás aquí en el cielo por la gracia de Jesús, Pablo, y yo también estoy en el cielo por la gracia de Jesús. Pero ¿qué sería que Esteban le dijera a Jesús aparte: oyes, pero cuando menos déjame darle unas patadas en la barriga por las pedradas que me dio en la tierra? ¿Ustedes creen que eso puede existir en el cielo? No, al revés, se abrazan y les da gusto que, a pesar de que intervino en la muerte de un cristiano, todavía lo alcanzó la gracia para que se convirtiera y se salvara. Ese debe ser el pensamiento que va a predominar en el cielo, que se haya salvado aún el peor de tus enemigos. Y estoy seguro que ningún vecino, ningún amigo te ha hecho más que lo que le hicieron a Esteban o que lo que le hicieron a Jesús. Y si ellos van a perdonar, ¿por qué nosotros no? Para que tú veas las bendiciones de Dios, tanto aquí, en este caso en el contexto del Espíritu Santo, que se va a volver a derramar, y la vida eterna, como decía el final del Salmo, es necesario
No crear otra receta que la que Dios ha creado, así como los que componían otro perfume caían en el desagrado de Dios. No inventemos cosas o abriguemos pensamientos de que nos vamos a salvar con nuestra recetita de otro perfume. No, tiene que ser el recomendado por el perfumista del cielo. La unidad de la iglesia es un perfume grato delante de Dios que influye sobre los no creyentes. Y es que, querido hermano, muchos se pueden negar a aceptar el sábado, muchos se pueden negar a aceptar cualquier otra doctrina, pero un corazón amable, un corazón tierno, un corazón servicial, una persona que hace buenas obras de todo corazón, sin ningún interés, ese es el mayor argumento que no puede debatir nadie. No pueden negar que está siendo buena gente y que está reflejando el carácter de Cristo Jesús. Por eso es que hay que buscarlo a toda costa. ¿Y dónde está el secreto? ¿Dónde está el mayor secreto de la unidad? ¿Dónde empezará ese secreto? Vamos a ver un último pasaje y con esto vamos a concluir. Allá en el libro de San Juan, capítulo 12. ¿Dónde está la raíz de la unidad de la iglesia, de todo individuo, de toda casa, de toda familia? ¿O dónde debe empezar? Dice San Juan capítulo 12, verso 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La cruz de Jesús es el imán de atracción para la verdadera unidad. Si tú quieres experimentar una verdadera unidad, tenemos que ir de manera individual todos los días a la cruz de Jesús. Porque allá en la cruz vas a ver su amor perdonador. Allá en la cruz vas a ver que a él lo escupieron, lo coronaron con espinas, lo arrastraron brutalmente por las calles de Jerusalén, lo clavaron en la cruz y aún así pudo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que hay individuos que son difíciles de perdonar. Recuerdo que en una ocasión iban a ejecutar a un mexicano en Texas por haber violado y matado a una muchacha. Y entonces a los papás de la víctima se le invita, por supuesto, para que vayan a ver la ejecución. Y a un reportero se le ocurrió entrevistar a los padres de la muchacha. Y noten lo que decía el padre. Le decía el reportero, ¿no sientes feo que van a matar a este individuo con la inyección letal? Y el papá dice, no, porque mi hija estaba sana, mi hija estaba bien, y sale este individuo y no solamente la viola, sino que la mata. Este no merece vivir, es una amenaza para la sociedad, que pague con su vida. Hay individuos que son difíciles de perdonar y por eso necesitamos ir a la cruz de Cristo para que Él nos enseñe a perdonar a ese tipo de enemigos. Él también, si el que le escupió la cara, si el que le clavó los clavos se arrepentía, lo tenía que perdonar. Y si Él perdonó eso, ¿por qué nosotros no? Cuánto me gustan las historias de personas que pasaron por este caso, por casos difíciles y fueron capaces de perdonar. Hay historias en cárceles donde estaba el asesino y los que habían sido los agraviados fueron capaces todavía de llevarles una Biblia y decirles, su hijo casi acabó con toda nuestra familia, pero le regalo este libro porque Dios tiene un plan para usted y para su hijo. Y ya si no se salvan, es porque de plano no quisieron, porque aún el agredido les estaba perdonando, cuanto más Dios, que es más perdonador que un ser humano. A la luz de la cruz uno puede aprender a otorgar el verdadero perdón.
A la luz de la cruz es donde se cultiva el espíritu de la verdadera unidad. Y cuando eso sea reflejado en su iglesia, adivina qué va a pasar. Entonces Cristo vendrá a buscar a su pueblo. El no tener eso es lo que ha dejado al pueblo de Dios mucho tiempo sobre la tierra. Pero es mi deseo y oración que todos podamos poner un granito de arena empapándonos de la cruz de Cristo todos los días de manera individual, que quedes rojo de la sangre de Cristo, que exhales a Jesús por los poros, en tus palabras, en tus actos, tu testimonio, que todo sea exhalar a Jesús. Y cuando eso se haya reproducido en su pueblo, entonces Él lo vendrá a buscar. ¿A cuánto les gustaría participar de esta unidad hermosa que presenta la Biblia? Quiero desearles que el Señor les bendiga y que todos los días de nuestra vida, dice la sierva del Señor, sería bueno que todos los días dedicáramos tiempo a reflexionar en la vida de Jesús, sobre todo las escenas del Calvario, las escenas finales de su vida. Ahí está el poder para enamorarse de Cristo. De hecho, los primeros que se enamoraron de Él, el ladrón en la cruz, se enamoró al ver la belleza del crucificado, su paciencia, su amor perdonador. El soldado que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios, se enamoró al verlo en la cruz. Simón de Cirene también, al verlo en su Calvario, se compadeció y llevó la cruz. Y aquel hombre, Nicodemo, cuando Jesús se entrevistó con él de noche, y quizás en ese momento no entendió lo que Jesús le quiso decir, pero cuando Jesús fue juzgado, a Nicodemo no se le invitó porque ya simpatizaba con Jesús. Tal vez Nicodemo se enteró cuando ya Jesús estaba clavado en la cruz. Y él fue con José de Arimatea para bajar el cuerpo. Ay, cuando él vio al crucificado del Calvario, cuando vio su rostro y su melena empapada de sangre, adivina qué pensamientos vinieron a su cabeza. Ahí se acordó, ahí retumbaron las palabras de Cristo en su cabeza. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá fue donde Nicodemo volvió a nacer, al pie de la cruz. Y ahí es donde se han roto los corazones más duros, al pie de la cruz. Ahí es donde nos hemos enamorado de Jesús muchos. Y voy a invitar una vez más, si hay una persona que se quiere unir al cuerpo de Cristo, si te quieres dejar enamorar por el Espíritu de Dios, de los que no han pasado ninguna vez para hacer su pacto con Jesús, invitamos una vez más. ¿Habrá alguien que se está quedando y que hoy quiera decir, mi corazón es de Jesús? Le invito a que venga en esta hora para tener una oración por él. Si hay alguien más que no ha pasado ninguna vez a los llamados, y ya son varios días, ya varios han pasado, cada día van quedando menos, pero siempre hay alguien que puede estar por allí todavía. ¿Habrá alguien más? Niño, niña, muchacho, muchacha, señor, señora, matrimonios, metan el amor de Cristo a su casa por medio de su corazón. ¿Habrá alguien más? En esta serie de doctrinas, un servidor será la última vez que participe y esta es la última invitación. Dios les bendiga. Que hagan su pacto con Jesús para el bautismo. ¿Habrá alguien más? Viene otra señora. Es el deseo de mi corazón que se enamoren del crucificado, porque ahí se disipan todas las dudas de que Dios es amor. Ahí te convences del amor de Dios. ¿Habrá alguna persona más que quiera venir a Jesús en esta noche? Dios bendiga a estos hermanos que pasaron. Siempre hay alguien que sea sensible al llamado de Dios.
Vamos a hacer la última oración. Si no viene nadie más, oremos. Amante Padre que estás en el cielo, bendice a mis hermanas y hermanos que vinieron al altar. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración más. Amante Padre que estás en el cielo, le damos gracias porque hoy, otra vez con libertad, podemos abrir. Desde Villahermosa, Tabasco, México, al mundo entero. Y gracias a Dios que ustedes están en sintonía con su canal 3ABN Latino. Y le damos las gracias a la audiencia aquí presente, pastor. Gracias también porque aquí con los administradores, con los hermanos, estamos pudiendo poner esta campaña y transmitirla también. Es un privilegio para nosotros, estamos muy contentos. De hecho, se siente el calor, el cariño de la hermandad y al mismo tiempo vemos los resultados de la obra del Señor en esta bella tierra. Así es. Bueno, pastor, para comenzar, como muchos de ustedes conocen, nos gustaría ir ante el trono de Dios en oración. ¿Qué tal si tomamos ese momento ahora? Claro que sí. Es nuestro privilegio comunicarnos con Dios, especialmente al inicio de este programa, por lo cual quiero suplicarles, amigos, y los que nos están viendo en la televisión también, inclinen su rostro, por favor. Vamos a cerrar los ojos para orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tus muchas mercedes hacia nosotros, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Amén. Esta noche tenemos la oportunidad de sentarnos en paz a escuchar tu palabra. Y sabemos, Señor, que tú ya tienes determinado el mensaje que nos darás, que es justo el que nuestro corazón está necesitando. Ayúdanos a valorar al cuerpo de Cristo, a apreciarlo y a cooperar con la unidad de Él. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres que sepamos y más aún a vivir como quieres que vivamos. Amén. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador bendito, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, en esta ocasión vamos a invitarles a ser deleitados y vamos a bendecir el nombre de Jehová a través de la música. ¿Y quién tenemos con nosotros esta noche? Vamos a ser elevados por una interpretación musical al violín por nuestro amigo, el profesor Timoteo Montealegre. Sí. Él va a ser acompañado al piano por el doctor José David González Bernal. Esta pieza se titula El Salmo 23. Así es, y tan pronto ustedes terminen de ser bendecidos con esta pieza musical, vamos a escuchar el mensaje de la noche en los labios del pastor David Perusquía, quien es capellán en la Universidad de Montemorelos, el campus de Tabasco. Es correcto, eso está ubicado aquí en la ciudad de Villahermosa, en donde estamos llevando a cabo este importante evento. Y el título de la noche es Unidad del Cuerpo de Cristo. Ahora el tiempo es del profesor Montealegre y también el doctor González Bernal, interpretando Salmo 23. Saludos amigos y bienvenido nuevamente al programa Fundamentos de la Fe. Soy Dalia Dinsi y estoy acompañada con el pastor Raúl Lozano. Pastor Lozano, buenas noches. Muy buenas noches, hermana Idalia. Es un gusto saludarla, como también es un gusto saludar a nuestros amigos aquí presentes y a todos nuestros televidentes que se han enlazado con nosotros para compartir este interesante programa. Así es una serie de 28 temas. Y en esta noche, ¿cuál es el tema que vamos a presentar? El tema en esta noche es por demás interesante. Se llama La unidad del cuerpo de Cristo. Así que este mensaje está presentado desde el Centro CENEVA